Bienvenidos al seminario, el primer seminario de noviembre del grupo de la red de plantólogas. Bueno, a las chicas no les gusta que diga plantólogas, pero el grupo de biólogas de plantas y botánicas argentinas. Antes de empezar con el seminario, quería hacer un anuncio y contarles que superamos los 100 cafecitos. Gracias por todas las donaciones, nos va a ayudar mucho para la organización del año que viene, para poder tener, nuestro principal objetivo es tener una cuenta propia de Zoom, así podemos incorporar nuevas y mejores herramientas durante los seminarios y los webinars que vamos haciendo, y también tenemos otras cosas planeadas para el año que viene. Así que sigan compartiendo el link, a ver si podemos obtener más ayuda y donaciones para poder seguir haciendo crecer la red. Hoy es el primer lunes del mes, así que tenemos la tercera estudiante de doctorado de este año. Hoy es un placer presentarles a la licenciada Julieta Cañachi. Julieta es licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Ella está en su cuarto año de doctorado, un doctorado que hace también en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, con beca CONICET, y su lugar de trabajo es el Grupo de Genética Ecológica y Mejoramiento Forestal, en el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche, que es una unidad ejecutora de doble dependencia INTA-CONICET. Su doctorado lo está haciendo bajo la dirección de la doctora María Verónica Arana y la codirección de la doctora Verónica Lía, tiene doble Verónica en la dirección. Y hoy nos va a contar sobre su trabajo con 2 especies de Nothofagus nativas de los Andes patagónicos, con el objetivo de encontrar herramientas de regeneración de especies en el bosque. Y por último, quería recordarles a las estudiantes de doctorado que están en la red y que el año que viene les gustaría contarnos su trabajo, y por favor nos escriban, y así empezamos a organizar los seminarios del año que viene. Juli, cuando quieras, compartí tu pantalla y te escuchamos. Bueno, dale. Gracias por la presentación, Gaby, y hola a todos. Les paso a compartir la pantalla. Acá. Y voy a apagar mi cámara porque temo por la estabilidad de la internet barilochense. Así que ahí está. Ahí arranco. Okay. Bueno, como les dijo Gaby, yo les voy a contar una parte de los resultados de mi tesis sobre las dinámicas de regeneración de 2 especies de Nothofagus a lo largo de la latitud en los Andes patagónicos. Bueno, dentro de las primeras etapas del ciclo de vida de las plantas, tenemos la germinación y la emergencia. Estas primeras etapas del ciclo de vida son muy vulnerables y susceptibles a cambios que se dan en el ambiente. Y además, como son de las primeras etapas que se dan en el ciclo de vida, están muy susceptibles a lo que sucede alrededor y están bajo una fuerte presión de selección. Entonces, distintos caracteres que se expresen durante estas primeras etapas van a determinar caracteres que se expresen más tardíamente en la vida de las plantas. Entonces, el éxito en estas primeras etapas, en la germinación y la emergencia, va a ser determinante para la definición de los nichos ecológicos de las especies y, por lo tanto, para su distribución geográfica. Bueno, ahora sabemos que las condiciones ambientales no son constantes y van variando por distintos factores, y en particular sabemos que hay distintas predicciones para lo que va a suceder con las condiciones frente al cambio climático global. Acá les muestro un trabajo de Lowry en el que lo que hicieron fue calcular una velocidad de cómo tendría que cambiar la temperatura a lo largo de toda la superficie del planeta para mantenerla constante. Y esta velocidad la calcularon en kilómetros por año, como
les muestro acá. Si se fijan en las zonas montañosas, como por ejemplo acá en los Andes, o no sé, en la zona del Himalaya o los Alpes, estas velocidades son bastante bajas. Pero cuando nos vamos a zonas más llanas, como por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires, las velocidades se incrementan bastante. Y esto se da principalmente porque en las zonas montañosas lo que tenemos es un cambio de temperatura mucho mayor con una corta distancia. Es decir, que para obtener un mismo incremento de temperatura, en una zona montañosa tenemos que recorrer una distancia mucho menor que si estuviéramos en una zona llana. Y si se fijan, más allá de que las velocidades sean más bajas o más altas, en toda la superficie del planeta estas velocidades son distintas de cero, es decir, que la temperatura se está modificando. Y esto nos está mostrando ya cambios tangibles en cómo cambia el comportamiento de las plantas en el planeta. Por ejemplo, acá les muestro un ejemplo de cómo se dan cambios en la fenología de la floración de diferentes especies. Si se fijan en la línea punteada, partimos del cero, y los cambios hacia un lado o hacia el otro. Y la mayor parte de los cambios, como ven, están dados hacia un adelantamiento en la fenología de la floración, y esto puede relacionarse con un incremento en la temperatura. Otros cambios que vemos también es en cuanto a los nichos ecológicos de las especies, y por ejemplo en este trabajo lo que se ve es que distintas especies están cambiando su altura óptima de elevación dentro de su nicho natural. Como se ve acá, la mayoría de los cambios son en dirección a alturas más altas, valga la redundancia, y por lo tanto de menor temperatura. Entonces, frente a este panorama, lo que nos preguntamos es cómo van a ser los árboles para afrontar los cambios que se predicen por el cambio climático global, dado que, como sabemos, tienen un periodo de crecimiento y maduración muy largo y bastante lento, y la tasa de cambio generacional es baja. Una forma que tenemos nosotras para estudiar el comportamiento de las especies frente a cambios en las condiciones ambientales es mediante gradientes altitudinales. Como vimos antes, las condiciones ambientales en las zonas montañosas cambian rápidamente con la altitud, y ni bien nos vamos acercando más a las zonas más altas, estas condiciones se vuelven más hostiles. Y si bien hay bastantes condiciones que cambian con la altura, el factor que presenta la asociación más clara es la temperatura. Entonces les muestro acá, en particular, el gradiente altitudinal en el que nosotras trabajamos, que le decimos nuestro laboratorio natural. Este lugar está ubicado en el lago Lácar, en el Parque Nacional Lanín, y ahí tenemos un gradiente altitudinal en el cual coexisten dos especies de Nothofagus, que son árboles de este género que es dominante en todo el bosque andino patagónico. Si bien estas dos especies coexisten en esta misma latitud, tienen nichos ecológicos bien marcados y diferenciados. Nothofagus obliqua, o el roble pellín, está en las zonas más bajas del gradiente, y se encuentra entre los 600 y los 900 metros aproximadamente, mientras que Nothofagus pumilio, o la lenga, se encuentra arriba de los 1000 metros y está la treeline. En este gradiente altitudinal tenemos tres parcelas permanentes instaladas en tres alturas distintas. Una a 680 metros, en donde oblicua es la especie predominante, una a 1340 metros, en donde pumilio es la especie predominante, y una parcela intermedia a 930 metros. Allí tenemos también diferentes sensores tomando datos de variables ambientales, y se están tomando hace más de 10 años. Y como vimos antes, acá les muestro la medición de la temperatura media diaria en el gradiente, y se ve que la temperatura disminuye con la altura. Si se fijan, acá tenemos la temperatura media diaria a 1340 metros con respecto a 680 metros, y se ve que a 680 tenemos temperaturas más elevadas. Lo mismo cuando comparamos 930 metros con 680 metros, se ve. Y también la parcela más alta con la parcela intermedia. También lo que hicimos es ver cómo es la variación estacional de la temperatura durante la etapa de crecimiento de los árboles, que se da desde la primavera hasta el otoño.
Y acá también se ve que la temperatura disminuye con la altura. Tenemos en naranja la parcela más bajita, en verde la intermedia y en gris la más alta. Y si se fijan se ve esta diferencia de temperatura con la altura. Sin embargo, igual, fíjense que no es una diferencia abismal, son unos pocos grados que cambian. Entonces, en este gradiente lo primero que se hizo fue empezar a estudiar la germinación, para entender cómo funciona la regeneración de estas especies en el bosque. Y lo que se hizo fue trabajar con las dos especies que les presenté en las tres altitudes del gradiente altitudinal. Con datos de germinación y temperatura del suelo en el gradiente, se generaron modelos de tiempo térmico de la germinación. Y lo que se encontró, en primer lugar, es que cuando las especies se encuentran dentro de su área de distribución natural, por ejemplo, Nothofagus humilio en la parcela más alta, Nothofagus humilio está en negro, acá, y el roble pellino, Nothofagus obliqua, en la parcela más baja, la frecuencia de semillas que germinan en la población es del 100% durante la primavera tardía. Esta frecuencia de semillas que germinan en la población está marcada en gris, como área sombreada en gris. Y en cambio, bueno, cuando nos movemos fuera del área de distribución natural de las especies, se ve un movimiento del momento de la germinación que se desacopla con la altura. Se fijan acá en Nothofagus obliqua, cuando se dejan las semillas en las parcelas de mayor altura, se ve que no todas las semillas de la población germinan en este momento, en la primavera, cuando sí lo hacen dentro de su área de distribución natural. Y cuando vemos lo que pasa con Nothofagus humilio, que es la especie que está naturalmente en las zonas más altas del gradiente, si la dejamos en las zonas más bajas, comienza a germinar antes en el tiempo, cuando vemos que en este mismo momento casi que no germina en su área de distribución natural. Esto lo que nos dice es que las semillas parecen tener una sensibilidad particular a la temperatura que está asociada con las características térmicas de su nicho ecológico de preferencia. Es decir, para Nothofagus humilio las zonas más frías del gradiente, y para Nothofagus obliqua las zonas más cálidas del gradiente. Entonces, ¿qué está pasando con estas especies frente a lo que sucede en el cambio climático en la Patagonia en particular? Como vemos acá, les presento dos modelos de predicción para el cambio de temperatura frente al calentamiento global, y en un modelo más a corto plazo, que es este de acá de la izquierda, vemos que la predicción dice que la temperatura va a aumentar entre medio y 1 grado. Y en un modelo más a largo plazo se ve que la temperatura puede aumentar entre 1 grado y 1 grado y medio. Y como vimos antes, las diferencias de temperatura en el gradiente altitudinal no son muy grandes, pero ya vimos que generan cambios en el comportamiento de germinación. Entonces nos preguntamos si estos cambios de temperatura, aunque sean chicos, lo que pueden hacer es llegar a cambiar los nichos ecológicos de las especies, y por lo tanto pueden llegar a cambiar también su distribución. Entonces lo que estamos haciendo es estudiar las dinámicas de regeneración de estas dos especies de Nothofagus, de la lenga y del roble pellín, en el bosque, estudiando en particular la emergencia y la supervivencia bajo diferentes escenarios climáticos, y esto lo hacemos realizando trasplantes recíprocos de estas especies a lo largo de un gradiente altitudinal. Entonces, ¿cómo hacemos nuestros experimentos? Bueno, lo primero que hacemos es generar pulsos de germinación artificiales en el laboratorio y llevar las semillas ya germinadas al gradiente. En este momento sembramos durante la primavera semillas germinadas de las dos especies en las tres altitudes. Y luego vamos monitoreando cada 30 días la emergencia de las plántulas y su supervivencia. El hecho de llevar las semillas ya germinadas al gradiente lo que nos permite es desacoplar el efecto que pueda llegar a tener la temperatura u otras condiciones ambientales sobre la germinación en sí, y nos deja concentrarnos más en lo que pasa con las otras etapas, como la emergencia y la supervivencia a lo largo del tiempo. Bueno, entonces lo primero que vimos es el comportamiento de la emergencia de estas dos especies a lo largo del gradiente altitudinal, y medimos el porcentaje de plántulas emergidas a lo largo de la altitud para las dos especies.
Lo primero que notamos al ver estos resultados es que Nothofagus pumilio, o sea, la lenga, que es la que vive en las zonas más altas del gradiente, presentó un mayor porcentaje de emergencia independientemente de la altitud que Nothofagus obliqua. Después vimos también que ninguna de las especies parece tener alguna influencia del ambiente en cuanto a su comportamiento de la emergencia, o sea, emergen por igual independientemente de la altura. Pero sí vimos que hay diferencias en cuanto a las dinámicas de la emergencia de las diferentes especies a lo largo de la altura. Si se fijan acá en el roble pellín Nothofagus obliqua, cuando está dentro de su área de distribución, emerge completamente durante los primeros 25 días, que son estas zonas marcadas en gris, si se fijan acá. Pero cuando nos movemos fuera de su área de distribución, se ve que el roble agranda este periodo de emergencia y puede seguir emergiendo hasta los 61 días. Este comportamiento de emergencia como más extendido también se ve en Nothofagus pumilio, pero se ve en las 3 altitudes, aunque está un poco más marcado en las zonas más altas del gradiente, que son las zonas de menor temperatura. Y esto nos puede hablar de la capacidad intrínseca que pueden tener las semillas de censar un gradiente más amplio de condiciones necesarias para poder emerger y así garantizar algún porcentaje de emergencia frente a condiciones que sean más adversas, como por ejemplo las del nicho natural de Nothofagus pumilio. Bueno, después de ver la emergencia, pasamos a analizar la supervivencia de las plántulas en el gradiente durante la primera temporada de crecimiento. Y con estos datos generamos un modelo de probabilidad de supervivencia a lo largo del tiempo en las diferentes altitudes. Para el caso de Nothofagus obliqua, lo primero que vimos es que hay diferencias en cuanto a las dinámicas de supervivencia a lo largo de la altitud, y que estas diferencias se dan principalmente por diferencias en los primeros días luego de la siembra. Vimos también que hay una caída grande en la supervivencia durante los primeros 25 días, y esto se corresponde a la mortalidad bajo tierra. Es decir, nosotros llevamos las semillas que estaban vivas, todas las semillas estaban vivas cuando las dejamos en el gradiente, y esta caída en la supervivencia corresponde a las semillas que nunca lograron emerger del suelo, o sea, que murieron bajo la tierra. Vemos también una segunda caída grande en la probabilidad de supervivencia entre los 25 y los 61 días luego de la siembra. Entonces, para esta especie encontramos que el periodo o la ventana temporal de mayor susceptibilidad es durante los primeros 60 días. Bueno, otra cosa que hicimos también para armar los modelos de supervivencia es medir los porcentajes de supervivencia final de las plántulas que sembramos en el bosque a lo largo de la altitud. Y lo que encontramos es que el mayor porcentaje de supervivencia para Nothofagus obliqua fue en la región más extrema de su nicho natural de distribución, de su nicho ecológico, que es en la parcela de 930 metros. Finalmente, si se fijan, los porcentajes de supervivencia y las probabilidades de supervivencia del modelo que hicimos son bastante bajas para el final de la primera temporada de crecimiento para esta especie particularmente. Cuando vemos lo que pasa en la otra especie, en Nothofagus pumilio, que es la que vive naturalmente en las zonas más altas del gradiente, vemos resultados parecidos respecto primero de las dinámicas de supervivencia con la altitud, es decir, que hay diferencias en cómo van sobreviviendo las plántulas según en qué lugar del gradiente se encuentran. Y vimos también que hay una caída grande en la supervivencia durante los primeros 25 días, que es esta mortalidad bajo la tierra que les había contado. Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba con el roble pellín, vemos que no hay una diferencia en cuanto a la supervivencia final de estas plántulas, independientemente de la altura en la que estén. Entonces esto nos llamó la atención, y lo que hicimos fue estudiar cómo estaban esas plántulas. Medimos distintos caracteres y encontramos que el área foliar de las plántulas sembradas en las diferentes alturas disminuía a medida que nos íbamos alejando del área de distribución natural. Y cuando estamos por fuera de este área, en las zonas más bajas del gradiente, el área foliar es mucho más baja
comparada con el área foliar de las plántulas que están dentro de su rango natural, en las zonas más altas del gradiente. Y esto nos puede indicar que las plántulas están, si bien lograron sobrevivir, están sometidas a un estrés fisiológico que les limita en su crecimiento. Y finalmente, si se fijan acá nuevamente los porcentajes de supervivencia final y las probabilidades de supervivencia del modelo que hicimos, son más altas para Nothofagus humilio que para Nothofagus obliqua. Bueno, después lo que hicimos fue analizar lo que pasa en la segunda temporada de crecimiento. Y lo primero que notamos, así bastante notorio, es que es mayor la probabilidad de supervivencia en la segunda temporada de crecimiento cuando la comparamos con la primera. Para el roble en particular, encontramos un momento bastante marcado en la caída de la supervivencia que empieza a principios del verano, que es cuando las condiciones son más hostiles para las plantas porque las temperaturas son altas y hay sequía en el bosque. Y algo que nos llamó la atención, en particular para el roble, es que la probabilidad de supervivencia más alta, según el modelo que armamos, se dio a 1340 metros de altura, que es donde estas plantas no se encuentran naturalmente, pero son las zonas más frías del gradiente. Después también analizamos los porcentajes de supervivencia final en el bosque, al final de la segunda temporada de crecimiento, y vimos que no hay una influencia del ambiente local en el que se encontraban. Si se fijan igual, los porcentajes de supervivencia aumentaron notablemente con respecto a lo que fue en la primera temporada de crecimiento. Y acá tenemos porcentajes de hasta 75, y en la primera temporada eran de hasta 7, más o menos. Cuando vemos lo que pasa con la otra especie, con Nothofagus humilio, encontramos resultados bastante similares. Primero que las probabilidades de supervivencia y el porcentaje de supervivencia final en el bosque fueron más altos durante la segunda temporada de crecimiento cuando la comparamos con los resultados de la primera temporada de crecimiento. Sin embargo, a diferencia del roble, no vimos una caída tan marcada en la mortalidad en esta especie a principios del verano, aunque la mayor probabilidad de mortalidad es en esta época porque justamente las condiciones son más hostiles para las plántulas. Entonces, con todos estos resultados, lo que encontramos es que la supervivencia parece estar determinada por los eventos de mortalidad durante la primera temporada de crecimiento de las plántulas, porque vemos que una vez que superan el primer año de vida, ya disminuye notablemente su probabilidad de mortalidad y aumenta los porcentajes de supervivencia en el bosque. Esto también nos dice que la supervivencia puede estar relacionada con el estado ontogenético de las plántulas, porque como les decía antes, si las plántulas ya llegan con un año de vida y son más resistentes y pueden tolerar mejor las condiciones más hostiles del ambiente en el que están. Entonces lo que hicimos después es asociar las variables climáticas a la supervivencia de estas plántulas en el bosque. Y nos concentramos principalmente en la temperatura y en la humedad relativa porque estos dos factores son de los más relevantes que regulan la fisiología en las plántulas. Lo primero que vimos entonces es que durante la primera temporada de crecimiento, la temperatura parece ser el factor más importante ligado a la supervivencia de las plántulas en el bosque. En particular para Pumilio, para la lenga, vemos que la humedad relativa solo cobra importancia cuando está en bajos valores. En cambio, cuando vemos lo que pasa en la segunda temporada de crecimiento, vemos que la humedad relativa cobra una mayor importancia y la temperatura pierde relevancia respecto de su acción sobre la supervivencia de las plantas. Esto nos puede llevar a pensar que hay un orden jerárquico en cuanto a la relación de los distintos factores ambientales con la supervivencia de las plántulas en el bosque. Entonces, con todos estos resultados, lo que vimos es que las dos especies presentan un mayor rendimiento en la regeneración en las zonas más frías del gradiente altitudinal. En particular, para Nothofagus obliqua o el roble pellín, vemos que su mejor rendimiento se da en las zonas más extremas de su rango de distribución natural, que es la zona más fría de su rango de distribución natural, a 930 metros. Pero si vemos después la presencia de árboles adultos
a lo largo del gradiente de esta especie, vemos que en la parcela más baja, 680, hay una densidad muy alta de estos árboles adultos. Y esto nos puede llegar a decir que la distribución que vemos actualmente del bosque de roble pellín puede diferir de la distribución futura, dado que ya estamos viendo cambios en su regeneración. Entonces lo que queremos hacer después es ligar un poco qué pasa con el momento de la germinación en el bosque y la supervivencia de las plántulas. En este caso lo que hicimos fue, bueno, digo hicimos, pero fue un trabajo antes de que yo llegara al grupo, fue analizar la germinación a lo largo de la altitud, llevando semillas de las dos especies en distintos momentos, que es a finales del invierno, principio de la primavera, primavera media y primavera tardía, a las 3 parcelas de nuestro gradiente altitudinal. Y lo que vimos, como les había contado antes, es que cuando las especies se encuentran dentro de su rango de distribución natural, los mayores porcentajes de germinación, que llegan al 100%, se dan durante la primavera media y la primavera tardía. Ahora, cuando nos movemos fuera del área de distribución de las especies, el momento de germinación tiene un desacople temporal, y para el caso de Nothofagus obliqua, cuando la sembramos en las zonas más altas del gradiente, se ve un retraso en la germinación, es decir, que comienza a germinar más tardíamente a finales de la primavera, mientras que en Nothofagus pumilio, cuando la sembramos en las zonas más bajas del gradiente y con mayores temperaturas, se ve un adelanto en la germinación que comienza en la primavera temprana. Entonces, frente a esto nos preguntamos si el momento de germinación puede llegar a modular la capacidad de supervivencia de las plántulas a lo largo del gradiente altitudinal, dado que el momento de germinación implica un conjunto de condiciones ambientales en el gradiente en un momento particular. Y para hacer esto, utilizamos una metodología muy similar a las que les conté antes, en donde germinamos semillas en el laboratorio, las llevamos al campo, las sembramos en las 3 altitudes y monitoreamos cada 30 días la emergencia y la supervivencia. Pero para este caso lo que hicimos fue agregar otros 3 pulsos de germinación artificial, uno a finales del invierno, uno a mediados de la primavera y otro hacia finales de la primavera. Esto nos permitió tener un mayor número de condiciones ambientales para testear el comportamiento de emergencia y de supervivencia de estas plántulas a lo largo del gradiente. Y si se fijan, acá les muestro cómo es la variación estacional de las condiciones ambientales en las 3 parcelas, esta es la más baja, la intermedia y la más alta, a lo largo del tiempo. Se fijan, sobre todo es muy notorio a finales del invierno, que la fenología parece retrasarse con la altura. Entonces, ¿qué pasó con la supervivencia de estas plántulas que sembramos en diferentes momentos? Nos preguntamos si el momento de germinación iba a influir en su supervivencia, y lo que vemos es que sí, que parece influir en la supervivencia de las plántulas, porque nosotros llevamos semillas que estaban vivas en el gradiente y las sembramos en 4 momentos distintos. Sin embargo, las semillas que sobrevivieron para Nothofagus pumilio son aquellas que sembramos en la primavera temprana. Y cuando sembramos fuera de su área de distribución natural en la zona más baja, también sobrevivieron plántulas que sembramos a finales del invierno, a pesar de que todas las que sembramos estaban vivas al inicio del experimento. Y cuando vemos lo que pasa con Nothofagus obliqua, volvemos a ver este resultado en el que sobrevive en mayor proporción las semillas que sembramos en la parcela intermedia, que es el límite superior de su rango de distribución natural. Y además vemos que el porcentaje mayor de supervivencia se da en las plántulas que sembramos en la primavera media. Entonces, este resultado lo que nos muestra es que esta plasticidad fenotípica que tienen las distintas especies para ajustar sus dinámicas de germinación en el campo, lo que hacen es ajustarse a patrones temporales de germinación para justamente dar este paso en el ambiente más favorable para el crecimiento posterior de las plántulas. En el caso del roble veíamos que cuando está en las zonas más altas del gradiente retrasa su momento de germinación, y esto puede tener que ver con un comportamiento para
prevenir una muerte por congelamiento debido a las bajas temperaturas que hay en estas zonas de gradiente. Y, por ejemplo, para Nothofagus fumigio, cuando la sembramos en las zonas más bajas de gradiente, es decir, las que tienen mayores temperaturas, vemos un adelantamiento en el momento de germinación, y esto puede tener que ver con que las plántulas van a llegar mejor al momento de condiciones más hostiles, como es el verano, es decir, que llegan con un tamaño más grande y con mayor resistencia para enfrentar a las altas temperaturas y la sequía que hay en el bosque en ese momento, en el verano. Entonces, con todos estos resultados, ¿en qué es lo que queremos seguir trabajando? Lo que estamos buscando es poder determinar cuáles son las ventanas climáticas que son más favorables para la regeneración de estas dos especies, de Nothofagus fumigio y Nothofagus obliqua en el bosque. Y la idea es continuar con estos experimentos de trasplantes recíprocos a lo largo del gradiente altitudinal en el bosque. Y por otro lado, también lo que estamos haciendo es desarrollar recursos genómicos que nos permitan identificar individuos que tengan un mayor rendimiento en el campo. Y bueno, fui bastante rápida. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar y bueno, y espero sus preguntas. Muchas gracias, Juli. ¿Querés prender tu cámara? Sí, ahí va, para que saco esta. Y ahí prendo. Ok, tenemos tiempo. Gracias por hacerlo acotado y no alargarte demasiado. Se entendió perfecto igual, me re gustó. Si no hay ninguna pregunta todavía, yo te quiero hacer una primero. Porque parece que la lenga de alguna manera es un poco más tolerante a los estreses que el roble, cuando llega el verano, más que nada. ¿Tiene alguna idea de explorar por qué la lenga es más tolerante al estrés, al verano? ¿Sería calor combinación de calor y sequía que el roble? ¿Tiene alguna idea? Claro. Sí, bueno, una hipótesis que hay con respecto a eso es con el tema del tamaño de las semillas de las dos especies. La lenga tiene una semilla que es mucho más grande que el roble, y esto en general se vio que resulta en plántulas que son más grandes y más resistentes a condiciones más estresantes. Y por eso puede llegar a ser esto el tema de que la lenga parece tener más resistencia frente a distintas condiciones, a un rango más amplio. Ajá. Sí, se veía súper claro, al menos el segundo año, que la lenga como que sobrevivía todas las plantas respecto al primer año, comparado con el roble. Majo, ¿querés hacer la pregunta? Gracias, Juli. No. Ahí va, sí, ahí estoy, perdón, no me podía desilenciar. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por tu seminario. La verdad que súper claro tu explicación. Y en realidad yo tengo una pregunta súper global de persona que no sabe nada de especies forestales y no sé cómo es. Primero que nada quiero decirles que cada vez que escucho, ya sea un seminario tuyo o de Vero, me vuela la cabeza el trabajo que hacen, cómo trabajan en campo, me parece una locura. Y me es súper ajeno, la verdad, ese trabajo en campo que hacen. Y yo lo que quería saber es, ustedes dijeron que quizás parte del estudio y las conclusiones que saquen de acá podrían aplicarse para luego hacer un mejor manejo de las especies. Yo quiero saber cómo es que normalmente no sé si hay proyectos de conservación de Nothofagus, si Nothofagus son especies que se siembran normalmente, no sé cómo se maneja, si hay algún manejo particular, intervención del hombre con la especie. Yo sé que se usa para madera, tanto roble como lenga, pero no sé cómo es que se trabaja normalmente con eso. Mirá, lo que conozco yo, por lo menos en el lugar donde trabajamos, hay áreas ahora que antes estaban más explotadas, justamente por el tema de la madera, y se cerraron hace un tiempo, y recién ahora se está estudiando qué pasa con esas zonas que fueron explotadas para
ver de generar algún plan de manejo más a futuro, pero actualmente no, la verdad que desconozco si hay algún plan particular. De todas formas, no son especies que estén en peligro de extinción, pero sí, frente a lo que estamos viendo del cambio Claro. en temperaturas, y dado que son árboles y tardan muchísimo en crecer, está bueno ver cómo es el comportamiento y qué podemos hacer para justamente predecir qué puede llegar a pasar con estas especies frente a los cambios y así evitar que entren en peligro de extinción. Perfecto, buenísimo. Sí, muchas Perdón, gracias. yo soy Verónica Arana, ¿puedo decir algo más de esto de los planes para María Dale, José? Vero. Sí, Vero. ¿Qué tal? Bueno, en realidad el interés, digamos, lo que uno trata es como responder preguntas científicas, ¿no? Que sean de interés para la comunidad, pero a la vez que le sirva a, por ejemplo, a la gente que está haciendo manejo o a parques nacionales. Y en realidad los chicos de Parque Nacional Lanín están muy interesados en este proyecto, porque, por ejemplo, ellos están sacando las ventanas de mayor susceptibilidad de la regeneración, y de ahí se pueden llegar a plantear preguntas como, bueno, ¿qué pasa si cercamos ciertas zonas? ¿Cómo hacemos para favorecer? Sabemos que la ventana más susceptible es el primer año, a la vez las condiciones que están, digamos, eso parecería que está moldeando un poco lo que es la distribución, al menos del roble en la altura, y en realidad no hay todavía plantaciones comerciales de estas especies. Todo lo que es extracción de madera se hace como en condiciones naturales. Hay muy pocos productores que están por ahora decidiendo plantar estas especies, pero bueno, una de las metas es justamente empezar a generar información como para buscar plantines más resistentes a estrés, y este tipo de cosas justamente como para asistir raleo selectivo a través de una identificación molecular de plantines o de madres que pueden dar progenie más resistente, o para vivarización, digamos. Era eso nada más. Perfecto, Vero. Muchísimas gracias por la aclaración. Gracias. Ana, ¿querés hacer la pregunta? La pregunta sobre diseño. No te escuchamos. No te escuchamos, Bueno, Ana, si estás preguntando. Sé que estás desilenciada, pero no estás, no te escuchamos. Sí, no se escucha. ¿Querés escribir en el...? Ahora sí, dale. Sí. Bueno, nada, muchas gracias, decía. Excelente la presentación, Julieta, y me quedó, por ahí me perdí yo, y es el primer año que ustedes midieron supervivencia 2 temporadas consecutivas. Y la primera encontraron más relación con la temperatura y en la segunda con la humedad. Pero ustedes hicieron llevaron plantulitas las 2 temporadas, no es que son las que sobrevivieron de la... Son justamente, o sea, la plantación que hicimos la medimos durante 2 años seguidos, las mismas plántulas que sembramos. El tema es que ese experimento lo repetimos por 2 años, o sea, son 2 sets de plántulas que llevamos al campo y medimos durante 2 años. Pero la segunda temporada es sobre las mismas plántulas de la primera temporada. No sé si se entendió. Sobre la misma. Sí, es que eso, porque, bueno, lo que nosotros estábamos viendo es que había como, o lo que nosotros creemos, y están buenísimos los trabajos que están haciendo, pues yo no tenemos la posibilidad, yo trabajo en el Chaltén y no tenemos la posibilidad de ir al campo, vivo en Mendoza, y trabajo en Chaltén, no tengo esta posibilidad que tienen ustedes por ahí de estar más cerca y de hacer seguimiento. Entonces nosotros creíamos que era más importante el déficit hídrico, si bien era importante la temperatura para el establecimiento, pero para la supervivencia postulábamos que era el déficit hídrico lo que más pesaba. Por eso no me quedaba claro si era que eran las mismas, y bueno, en un poco es confirmar la idea con esto que ustedes hicieron. Muchísimas gracias. No. Débora, ¿querés prender el micrófono y hacer la pregunta vos? ¿O querés que la
la haga yo. A ver, ahí miro el A chat. ver, si ahí va. Sí, sí, te escuchamos. ¿Te escuchas? Ah, bueno. Sí. Bueno, tengo muchas preguntas porque soy lega en estas cuestiones, pero me llamaba primero la atención las diferencias tan grandes en los porcentajes de supervivencia en las especies, ¿no? Tenías 4% final, ¿no? Y Sí. contra 75%. Incluso en el mejor nicho de cada uno, ¿sí? ¿Eso es habitual o fue en particular porque ese año pasó algo, no sé, fue un año excesivamente seco? No, mirá, los resultados que les mostré son una combinación de los resultados de los experimentos que hicimos en 2 años distintos. Así que eso se repitió. Y es más, estamos analizando también un tercer año en donde se ven resultados parecidos. Bien, y a propósito de eso, en el último experimento que mostraste, la temperatura y la humedad relativa del aire también se asociaron así alternadamente en la primera temporada la temperatura, en la segunda la humedad relativa del aire a la supervivencia. En el segundo que mostré, no analizamos lo que sucede en la segunda temporada. Era una sola, tenés razón, era solo la primera temporada, perdón, está bien. O sea que ahí, y comprobaron de vuelta que era la temperatura en esa primera temporada. No hicimos todavía análisis de asociación de variables climáticas con la supervivencia en los diferentes momentos temporales. Para la primavera, que es el mismo momento que estudiamos en el experimento anterior, ahí sí, la temperatura en la primera temporada parece ser el factor que más influye. Bien. Y por último, vos decías que un montón de semillas en la primera temporada se mueren sin ver la luz, ¿no? Se mueren adentro de la tierra. A pesar de que estaban germinadas, vivas, sanas, eran capaces germinado te referís a la radícula, ¿no? Sí. Se observaba la radícula. ¿Y saben qué cosas fueron las que las mataron? ¿Hongos? ¿Las temperaturas, bueno, congelantes? No sé, predación o sea, ¿qué es más ecológico esto? Pero claro. más ecológico, holístico, pero ¿las observan a las semillas ahí muertas, podridas, o ya no están? ¿Alguna idea de eso? No, mira, por lo menos con el tema de factores así de interacción con otras cosas vivas, con otros seres vivos, no estamos analizando. Por lo pronto lo único que podemos ver es qué pasa con la temperatura, que es bueno, el trabajo que hizo Vero antes, con la germinación a lo largo de la latitud en diferentes momentos, en donde ahí sí están los modelos de germinación con respecto a la temperatura del suelo. Pero qué pasa con otros seres vivos, la verdad que no te sé decir. No, Eso está, me refiero la a verdad que que si es una pregunta que también nosotros... cuando vas a hacer los recuentos, si ves que no apareció nada, no emergió nada, y fuiste al mes siguiente y tampoco apareció nada, y si miraste a ver si estaban las semillas o se las habían llevado o claro, no, estaban podridas, no sé. Yo sospecharía claro, de los pájaros, que son mis enemigos naturales en especies cultivadas, ¿no? Los odio con toda mi alma. Entonces sospecharía de ellos y de los hongos, ¿no? De las dos cosas que sospecharía, pero no sé si eso en el sistema de ustedes también se da. Mira, el tema de los hongos, ahí no te puedo decir, pero pájaros te digo que seguro que no, porque cuando las sembramos le armamos como si fuera una jaulita con una malla de 1 centímetro por 1 centímetro, porque ha pasado en experimentos que hizo Vero antes que las ratas llevaran las semillas. ¡Ay, entonces, no, para qué evitar horror! justamente eso, están hechas las jaulitas en el campo para Claro, que siga perfecto. el esfuerzo del experimento. Bien, o sea que la protegen de la predación más común, está bien, bárbaro. Sí. Muchas gracias, muy interesante, Julieta. Gracias. Bueno. Esteban, ¿querés hacer tu pregunta o querés que la haga yo? Te escucho. La hago yo. Ahí va, perdón. Te escuchamos con eco. Si usaban, primero felicitarte, excelente la charla, Julieta. Y saber si para germinar en el laboratorio las semillas las tienen algún fotoperiodo o simplemente es un tratamiento así de pulsos de luz para inducir germinación.
Más que nada para saber si el fotoperiodo o lo que fuera del laboratorio después condice al momento de que la llevan a campo. Mirá, para germinar las semillas tenemos un protocolo que ya también estudiaron antes que yo, por suerte. Y hay que dejarlas en oscuridad y en humedad y frío durante 2 meses aproximadamente. Varían algunos días respecto de cada una de las especies, pero el protocolo es ese, tenerlas en frío húmedo y oscuridad, que es como si pasaran el invierno en el campo. Estas semillas tienen dormición, entonces para poder germinar hay que romper con esa dormición, y este periodo de estratificación es lo que rompe con la dormición. Y después, al final de ese periodo de estratificación, les damos un pulso de 24 horas con luz blanca, y después las dejamos en oscuridad a 20 grados, y ahí comienzan a germinar las semillas. Genial, gracias. Bueno. Paula, ¿querés hacer tu pregunta? Hola, buenas tardes. Muy Hola. lindo, Julieta, lo que presentaste, la recopilación que presentaste. Yo me quedé pensando en la última resultado que presentaste de plasticidad fenotípica, vos le pusiste ahí como el título, pero yo me quedé pensando si será que no puede ser que la condición de nicho natural, sobre todo para Raulí, ya se haya modificado en la naturaleza. Entonces vos encuentres que las semillas no tienen una plasticidad fenotípica, sino que es un genotipo adaptado a germinar en una condición de factores abióticos distinta a la que se encuentran actualmente la mayor abundancia de árboles adultos desarrollados. Sí, la verdad que no hicimos todavía análisis en cuanto a la genética de estas poblaciones en particular, pero nosotros llevamos las mismas poblaciones o sea, las semillas que llevamos a las distintas altitudes, todas pertenecen a una misma población. Entonces buscamos eso, ver cómo cambian frente a diferentes condiciones ambientales, pero en particular los genotipos de estas semillas no te sé decir si tienen alguna, si ya responden distinto al ambiente. Gracias. Débora pregunta por chat si ¿habrá cambiado tanto la temperatura desde que estos árboles adultos actuales germinaron? ¿Cuántos años? No sé cuántos años tienen 100, 200, no sé, perdón mi ignorancia, pero... Sí, me mataste ahí, tampoco estoy con las plantas de 2 años, yo sí, no sé. Sé que son de ahí, crecimiento lento, pero no sé si tienen, no sé, 200 años como para haber cambiado el nicho. Supongo que los cambios de nicho tienen que haber... No, yo no digo que cambien el nicho. Grandes, ¿no? A ver, mi pregunta no fue que cambien el nicho. Yo lo que digo es que las condiciones abióticas sobre las cuales se desarrollaron los árboles progenitores, que son los que están en menor elevación actualmente, están ahora donde germinaron, obviamente, pero las condiciones abióticas actuales ya se hayan modificado respecto de las que estas originales. Son los Nothofagus en general son árboles relativamente longevos, pueden vivir fácilmente 200, 300 años. Entonces, si estas semillas no portan una componente genética, que germinen mejor actualmente en una elevación distinta. Esa es mi pregunta o mi concepto a pensar. Claro. Sí, es que es totalmente válido, puede ser. Y bueno, y de hecho lo que estamos viendo es que tienen una mejor performance en una zona más alta, o sea, puede ser que eso que ya haya cambiado el rango óptimo dentro de su nicho. Es que una cosa es el rango y otra cosa es el nicho. El rango actual, donde están desarrollados, capaz ya no refleja el nicho fundamental de la especie. Claro, sí, es que eso es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que lo que vemos actualmente de lo que son los árboles adultos posiblemente no vaya a representar lo que está pasando y lo que va a pasar a futuro con respecto a las poblaciones de estos árboles. Ana puso acá, Ana Sur puso que encontraron árboles de hasta 500 años de lenga. ¿Dónde encontraron árboles tan viejos, Ana?
en el Chaltén. Silencio de radio. En el chat, decime. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. En la Almohadilla, en la zona de Tronador. En la zona de Tronador. Ok. Pero en general encontramos de 300 años, bueno, hasta donde llegamos nosotros, porque en general la lenga se pudre en el centro, entonces seguro tienen más años, pero bueno, perdemos el registro. Así que, pero 300 años, fácil. Ok. Perdón, y yo soy Verónica, estoy con la cámara apagada. No, lo que quería un poco responder con respecto a la temperatura es que nosotros en realidad tenemos estaciones meteorológicas y hemos colectado datos de otros sitios cercanos, y lo que vemos es que en los últimos más o menos 20 años, un poco más, de 1996 a hoy, hay un incremento de aproximadamente 3 grados en la zona. Eso suena que parece poco, pero puede ser mucho, porque para lo que es el tiempo de desarrollo medido en grados días, eso puede ser una diferencia abismal en lo que es la fenología. Entonces, no sabemos bien, tenemos que hacer como toda la correlación de bases climáticas para atrás, para 100, 200 años, eso todavía es un trabajo muy grande que no tenemos hecho, pero sabemos, bueno, obviamente que donde hoy está el roble, antes las temperaturas eran más frías, y como dice Juli, es probable que, digamos, donde está la mayor cantidad de árboles adultos cerca del lago, ese nicho, ya, digamos, ese nicho donde esos árboles germinaron no reflejen lo que es ahora, y lo que nosotros creemos es que todas esas condiciones están corriendo, se están moviendo en la montaña, puede ser hacia zonas de mayor altitud. Y lo que decíamos de plasticidad fenotípica es porque las semillas son plásticas, tienen una capacidad de germinar en distintos momentos de acuerdo al ambiente, pero lo importante es que ese momento donde germinan, y fue nuestra sorpresa, es siempre el momento en que mejor le va a las plántulas, que eso nos da un poco de esperanza con el tema de que las especies pueden llegar a seguir estando, digamos. Era eso. ¿Hay más preguntas para Juli? Ahí Débora tiene más preguntas todavía. Preguntas y... Perdón que estoy repreguntona. Está bien, está bien. No, siguiendo este mismo razonamiento, ¿no? Que la lenga no está cómoda porque está en un lugar caliente ahora, en su nicho donde están los adultos, no le es cómodo porque en realidad su nicho es más frío. ¿Se ha observado si la regeneración de lengas jóvenes se ha movido o ha aumentado más hacia zonas más frías, no sé, más al sur, por ejemplo? La verdad que nosotros estamos en particular en un punto de la latitud viendo el tema de la regeneración. No sé bien, la verdad, cómo cambia cuando nos vamos a otras latitudes. Sinceramente. Perdón, ¿puedo meter un bocadillo? Sí, Ana, dale. Me parece que la gran diferencia acá es que en el caso del sitio donde trabaja Julieta, en la parte baja hay otra especie que es otro Notophagus, pero por ejemplo en la zona del Chaltén, el Notophagus forma bosques puros y tiene una distribución que va desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 1100. Entonces, me parece que en particular ahí lo que le está jugando en la zona de Julieta es que hay una competencia entre las especies y por ahí la lenga no llega abajo, pero no es que no se acomode, digamos. Me parece que si tuviera la oportunidad y no tuviera competencia, bueno, también si bien las plantulitas arrancan antes, pero también podrían establecerse. El tema es que probablemente no sobrevivan por una cuestión de competencia.
Claro, bueno, de hecho vimos que aunque las dejemos en estas zonas que son más cálidas, sobreviven las plántulas. El tema es ese, es que no sabemos, o sea, si vemos la distribución actual de los árboles adultos, la lenga no está en esa zona, pero sí puede ser por competencia, puede ser también, no sé, un tema de predación, pero eso no lo estamos estudiando nosotras en particular. Pero puede ser también, no sé, el tema de que las semillas de la lenga son más grandes y pueden ser más ricas para algún predador que esté en esa zona, y las semillas del roble son más chiquitas, más finitas, no tanto. Puede ser también eso. La verdad es que no estamos trabajando en particular en esa interacción biótica. Juli, los sitios de trabajo de ustedes tienen cobertura de árboles, ¿no? Sí. No es que están expuestas a la No, radiación completa. Tienen todos los ensayos que tenemos los instalamos en zonas con árboles adultos, de bosque de árboles adultos, y están bajo canopeo, y también hay bastante presencia de la caña coligüe, que se chusquea culiau, cosas así. Sí. En todo el gradiente de esa zona en particular. Ok. Gracias, Juli. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, Débora, no te digo una pregunta más. Si no hay más preguntas, le vamos a dar las gracias a Juli. Muchas gracias por contarnos lo que estás haciendo durante tu doctorado. A mí me parece fascinante. Supongo que a toda la audiencia también. Gracias por invitarme. Sí, gracias por aceptar. Les quiero recordar a las estudiantes de doctorado que por favor se comuniquen con nosotras, que podemos, para dar un seminario el año que viene, estaría buenísimo. Le pueden preguntar a las estudiantes que ya dieron seminario cómo fue la experiencia. Supongo que muy bien, para todas, muy buena. Y los quiero invitar a todos para la semana que viene, para el seminario de la doctora Daniela Sueldo, desde Inglaterra. Así que nos vemos en una semana, y ya van a recibir el mail con los datos para conectarse. Así que muchas gracias y nos vemos. Genial, bueno, muchas gracias. Gracias, Juli. Chao.